Hola, mis chiquitos bellos hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a reforzar un tema muy interesante que corresponde a los sufijos. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Cuando nosotros hablamos de sufijos, necesariamente también tenemos que mencionar a los prefijos porque son como familia, ¿cierto? Parece que son hermanitos. Pero hay una gran diferencia entre los dos, no son iguales. Cuando hablamos de prefijos, pues es una partícula que nosotros le agregamos a una palabra que tiene sentido y automáticamente formamos una nueva con un sentido diferente. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos este prefijo, dice des, es la partícula. Des no tiene un significado como tal, pero si tú le agregas colgar, automáticamente formas la palabra descolgar y ahí tiene un significado muy particular. Re no tiene significado, pero si le agregas la palabra leer, pues te queda releer, que sería volver a leer, ¿cierto? A no tiene un significado muy particular, ¿cierto? Es decir, que nosotros no podemos entender, sabemos que es la letra A, pero si nosotros le agregamos típico, nos queda atípico, ¿cierto? Entonces, en este caso sí tendría un significado. Bicampeón. Bi sería el prefijo y campeón sería la palabra. Para que tengas como referencia, yo sé que esto ya ustedes lo saben, ya lo hemos mencionado varias veces, pero es importante volverlo a recalcar y que pronto lo tengamos un poquito más presente. Siempre el prefijo es algo que agregas al comienzo, ¿listo? Y el sufijo es lo contrario, es algo que tú agregas al final, ¿listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo ventana. Si yo le agrego un sufijo, que en este caso es una partícula pequeñita y le coloco illa, me queda ventanilla. Despacio, si le agrego hito, me queda despacito. Lenta, si le agrego mente, me queda lentamente. Enfermo, si le agrego ero, me queda enfermero. Mira que ventana es una cosa, ventanilla es otra. Ventana es una ventana normal, ventanilla es algo pequeñito. Despacio, está muy bien, pero si yo digo despacito, estoy refiriéndome a que vaya muy despacio. Lenta está bien, pero lentamente es muy lento. Y enfermo es una cosa y enfermero otra. Pero al agregar generalmente los sufijos, pues nosotros estamos formando nuevas palabras con nuevos sentidos. De igual forma, cuando tú agregas un prefijo, recuerda que el prefijo es al comienzo, el sufijo es algo que tú le agregas al final a la palabra y automáticamente formas nuevas palabras. Está muy sencillito, ¿cierto? Bueno, veamos ejemplos. Aquí en este caso tengo el prefijo anti. Anti, cuerpos. ¿Ves? Puedo formar esa palabra. Epi, epiglotes. Pro, progreso. Bio, biólogo. Bibli, biblioteca. Hipo, hipotensión. Si ves que estas palabras tienen el prefijo justo al comienzo, precisamente porque el prefijo se debe hacer al comienzo. Y el sufijo es agregarlo al final. Entonces tengo lentamente, enojada, producción, terminación, bibliotecaria, ario o aria, psicología y romanticismo. A la palabra lenta le agregué mente y automáticamente formé lentamente. Ahí formaste un sufijo. A la palabra enojado, ¿cierto? Le agregué enojarse, le agrego enojado y automáticamente, ¿cierto? Con la terminación ado, ahí formas una nueva palabra o un sufijo. La palabra biblioteca, si le agregas ario, te queda bibliotecario, ¿cierto? Y la palabra psicólogo, si le agregas logía, te queda psicología. La palabra romántico, si le agregas ismo, te queda romanticismo. Entonces, esa es la magia de los sufijos porque se agregan al final y van formando nuevas palabras. Si nosotros tenemos aquí en esta historieta una serie de prefijos que aparecen ahí, en este caso tenemos los insectos, son animales invertebrados. In sería el prefijo que le estás agregando a la palabra vertebrados, invertebrados. Y mira cómo cambia el sentido, porque vertebrados significa que tienen vértebras, invertebrados que no tienen vértebras. Es que es totalmente lo contrario. Soy incapaz de imaginar un animal más bonito. Incapaz, porque la palabra es capaz, ¿cierto? Capaz es que lo puede hacer, pero si le agregas el prefijo, significa que no lo puedes hacer, o sea que es incapaz de hacerlo. Ahora a descansar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, también tengo otro prefijo. Mira, des y cansar.
cansar, ¿cierto? Es algo que puedes sentir. Y descansar es lo contrario de cansar. ¿Listo? Entonces, también tenemos acá algunos sufijos de gran representación, o como para que los tengamos muy presentes. ¿Y listo? Voy muy un poquito rápido porque yo sé que esto ya lo vimos y que ustedes ya lo conocen muy bien, solamente estamos como afianzándolo y repasando. Cuando a una palabra tú le agregas esta terminación ita o ito, pues puedes formar nuevas palabras y con estos sufijos estás diciendo que eso es pequeño o que realmente cambia de tamaño. Por ejemplo, yo puedo decir perro, que es normal, ¿cierto? Pero si digo perrito, que estoy indicando que es un perro muy pequeñito. Si digo ventana, es algo muy normal, ¿cierto? Pero si digo ventanita, estoy indicando que es muy pequeñita. Si nosotros le colocamos alguna palabra a la terminación ida, ada y sion, pues significa que son acciones que se realizan y tienen algún efecto. Ese es el significado de estas terminaciones o de estos sufijos. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos aquí tengo mojado, ¿cierto? Mojado corresponde a una acción. Salida corresponde a una acción. Canción, ¿cierto? Es un efecto que tú puedes hacer, ¿cierto? Bueno, cuando terminan en tor o dor, generalmente estos sufijos o estas palabras que tienen esa terminación nos indican que puede ser una profesión, o se refiere de pronto a una máquina, o se refiere de pronto a una persona. Por ejemplo, lavadora, ¿cierto? Termina en hora, entonces hace referencia a una máquina. Conductor termina en tor, entonces hace referencia a una profesión. ¿Listo? Cuando terminan en ísimo, generalmente es un superlativo que significa o da esa terminación de que algo se está haciendo un poco más rápido, ¿cierto? Rapidísimo, feísimo, ¿cierto? Entonces esa terminación te hace superlativo. Dat y tat son sustantivos abstractos, es decir, que cuando tú lo veas ahí, generalmente esas palabras que tienen estos sufijos se refieren a sustantivos o a nombres de algo. Y pueden ser en su mayoría abstractos, que significa que son nombres, ¿cierto? De algo que nosotros no podemos tocar, pero sí podemos de pronto sentir. Si tengo la palabra amistad o fealdad, ¿cierto? En este caso, amistad, ¿cierto? Termina en tat y hace referencia a un sustantivo o al nombre de un valor muy especial. La felicidad también es un valor, ¿cierto? Y dad es un sustantivo también abstracto, felicidad, oscuridad. Entonces, cuando tú descubras en alguna palabra estas terminaciones, pues tienen de alguna manera un significado. Si de repente tú ves la palabra, pero conoces el significado del sufijo, pues puedes tener una pista de lo que realmente significa la palabra. Entonces, por eso es interesante conocer también su significado. Cuando terminan en ista, pues generalmente significa que se refiere a un seguidor de algo. Por ejemplo, deportista, ciclista. Entonces el deportista, pues quien hace o sigue el deporte. El ciclista, quien sigue el ciclismo. Entonces termina en ista. Cuando terminan en al, se refieren a, digamos que generalmente se utilizan para cambiar de un sustantivo a un adjetivo. Por ejemplo, mensual, mental, ¿cierto? Entonces, con esa terminación al formas adjetivos. Con la terminación acción y isión, pues te ayuda a indicar que es una acción realizada y generalmente pues lo utilizamos mucho. Estas terminaciones son muy utilizadas, por ejemplo, educación, adicción, graduación. ¿Sí ves? Terminan en acción o isión, que son los sufijos. El ismo también se utiliza mucho, racismo, ciclismo, y significa o hace referencia a una doctrina. El ero o era también se refiere mucho a profesión, entonces plomero, profesor, enfermera, ¿cierto? Entonces terminan en era, ero. En amiento y miento también son sufijos. Ejemplos de esos teníamos pensamiento, lucimiento. En ado son verbos o generalmente que están conjugados en el tiempo continuo. Negociado, duplicado, trabajado, actuado, ¿sí ves? Esos son verbos y generalmente te indican que es una acción que está en tiempo continuo. Edor, idor y ador, pues hacen referencia a personas que realizan alguna acción, por ejemplo, cantador, movedor, ¿cierto? Que son personas que realizan una acción. Bueno, estos son pistas porque realmente lo que tú tienes que hacer es descubrir, ¿cierto? Que los sufijos se encuentran al final y que generalmente nos ayudan a formar otras palabras diferentes, ¿cierto? A veces no nos damos cuenta y los estamos pronunciando y yo digo, yo camino lentamente, ya estás utilizando un sufijo y de alguna manera no te habías dado cuenta, ¿cierto?
Bueno, vamos a mirar en esta lista cuáles palabras tienen sufijo y cuáles no. Mira, si tú me analizas rabiosa, rabiosa tiene un sufijo terminado en osa. ¿Listo? Estaba, no, porque aquí no tenemos ningún tipo de sufijo. Estaba es del verbo estar. Mucho, tampoco tenemos ningún tipo de sufijo. Borroso, sí, porque borrar es la acción y si yo le agrego oso me queda borroso. Entonces, por lo tanto, ahí sí tenemos un sufijo. Vueltas tampoco no significa que das una vuelta. Amistad y le agregas oso, ahí sí te queda amistoso. Por lo tanto, ahí sí tenemos un sufijo. Tenía viene del verbo tener, entonces no tienes, tiene también, entonces ahí no hay ningún sufijo. Grandioso sí tiene un sufijo que terminado en oso, grande, grandioso. ¿Listo? Sube, no tiene ningún sufijo, es una acción normal. Caluroso si tiene un sufijo terminado en oso, calor, y le agregas oso, te queda caluroso. Como también es una expresión que te sirve para hacer preguntas, entonces no tiene ningún tipo de sufijo. Son tampoco. Exitoso sí, porque éxito y le agregas oso te queda exitoso, entonces ahí tienes un sufijo. Salta no tendríamos sufijo, baja tampoco tendría sufijo porque hace relación a una acción. ¿Quién? También es una pregunta, una palabra interrogativa, entonces no tienen referencia a ningún tipo de sufijo. Apestosa sí, porque apestar es una cosa y si le agregas osa te queda apestosa, entonces ahí sí tendríamos un sufijo. Aceite sería una cosa y le agregamos oso nos queda aceitoso, entonces ahí tenemos un sufijo que sería la terminación oso. Venenosa, entonces de igual forma veneno y le agregas osa te queda venenosa. Cariño y le agregas osa te queda cariñoso. ¿Ven? Es muy fácil descubrir los sufijos, lo único que tenemos que hacer es identificarlos al final. Palabras para que tengas presente, mira, almirante, cantante, estudiante y fabricante. Si descubres, todas terminan en ante, entonces el sufijo que predomina en estas palabras es ante. Veterinario, parlamentario, secretario, sanitario, entonces terminan en ario. Entonces el sufijo que predomina en estas palabras y en otras más, porque solo son algunos ejemplos, es ario. Si tengo bordador, comunicador, vendedor y leñador, ya te diste cuenta que el sufijo que está representado en estas palabras es ador, ¿cierto? Terminado en ador. Y dor generalmente te indica alguna acción. Zapatero, cocinero, panadero, peluquero, ¿ves? La terminación que tienen o el sufijo que está presente en estas palabras es ero, 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 ¿cierto? Periodista, estilista, ocultista, humorista. El sufijo que está presente en estas palabras es ista, ¿listo? Y ista nos ayuda a identificar o a formar nuevas palabras. En ginecólogo, oftalmólogo, sociólogo, si te das cuenta, el sufijo que se repite en estas palabras es ólogo. Y ólogo ayuda a formar nuevas palabras. ¿Listo? Veamos otros ejemplos. Cobranza, alabanza, esperanza y confianza. Sufijo que está presente en estas palabras, ansa. Vendedor, comedor, cobrador, jugador. Sufijo que está presente, dor. Quemadura, mordedura, atadura, picadura. Sufijo que está presente, dura. Colección, salvación, oración, división. Sufijo que está presente, sion y sion con S. Sentimiento, conocimiento, alejamiento. El sufijo que está presente aquí es miento. Atrapar, acariciar, cantar y tomar. El sufijo que está presente es ar, 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 ar. Exceptuar, evaluar, continuar, actuar. El sufijo que está presente es uar, ¿cierto? Ahí porque se repiten estas mismas palabras. En golpear, colorear, patear y pelear. El sufijo que está presente es ear. En amenizar, tapizar, movilizar, carbonizar. El sufijo que está presente es izar, ¿cierto? En crucificar, en santificar, en clarificar, en purificar, el sufijo que está presente es edificar. ¿Listo? En reverdecer, favorecer, florecer, endurecer, el sufijo que está presente, ¿cierto? Es ser, porque se repite en todo, ¿cierto? Y ahí vemos cómo realmente en muchas palabras que nosotros usamos en nuestra cotidianidad estamos usando muchos sufijos, ¿cierto? Lo único es que tenemos que descubrirlos. Acuérdate, el sufijo es la terminación de una palabra, ¿listo? Y no olvides que los prefijos están al comienzo. Generalmente esos sufijos o esos prefijos que tú le añades a las palabras no tienen mucho sentido, pero la palabra que nosotros tenemos sí tiene sentido, ¿listo? Bueno, mis chiquitos bellos, entonces vamos a reforzar todo esto de los sufijos a través del chat.